La clase de hoy, formas de republicanismo. Recuerden, clase anterior estuvimos viendo qué es el republicanismo. ¿Cómo definíamos republicanismo? Ayúdeme, Nicole. ¿Cómo definimos republicanismo? Vamos, Nicole Novoa. ¿Cómo definimos republicanismo? Eh, o sea, se denomina de la palabra griega res y no, latín res y pública, que res significa cosa y pueblo. Pueblo que puede elegir su representante en un sistema electoral que es un jefe de Estado. Ya. Así definíamos república. No se olviden, república. Viene de la palabra res y pública, la palabra latina, cosa del pueblo, en latín. ¿Sí? Ahora, ¿qué significaba republicanismo? ¿O qué era el republicanismo? Obviamente se fundamenta en la palabra república, pero ¿qué era el republicanismo? ¿Alguien recuerda? Es una corriente del pensamiento político. Ya, es una corriente del pensamiento filosófico, en este caso específico político. Muy bien. Entonces, una corriente de pensamiento que estudia la república. El republicanismo, por si acaso no notaron, es una corriente de pensamiento que estudia la república. ¿Qué ámbito es el que ha estudiado principalmente la república? La filosofía. Una corriente que estudia la república. Anotarán, por favor, que tengan presente para que, por si acaso yo pregunto qué es republicanismo, no pongan la definición de república. No está mal, pero falta esclarecer. República de la palabra res, pública, cosa del pueblo. Y el republicanismo es lo que estudia la república, ¿sí? Que estudia, o la corriente de pensamiento que estudia la república. Vimos algunos principios del republicanismo, donde primordialmente algunos de ellos el patriotismo, otros la libertad como factor principal, lo público sobre lo privado, son elementos que deben ir, obviamente no aprendiéndose de memoria, pero que tienen que irse relacionando siempre que hablemos de república. Siempre tiene que estar claro esta perspectiva que cuando hablamos de república estamos hablando de este sistema de gobierno que se fundamenta en el criterio o en la corriente de pensamiento que es el republicanismo, que tiene algunos principios y que estos principios fundamentales permiten que todo el organismo, todo este sistema político se encamine hacia el bien común. Si no se comprende lo que estoy diciendo, por favor, me dicen para repetir o para explicarlo de otra forma. Pero no se olviden eso. La república es la cosa del pueblo, la cosa pública, aquella cosa pública que prima o que prioriza el bien común. Es una forma de gobierno la república, principalmente. Viene de la palabra república, pero es principalmente una forma de gobierno, una forma de gobernar. Esta forma de gobierno se sustenta en la corriente de pensamiento llamada republicanismo. Esta corriente de pensamiento llamada republicanismo presenta algunos aspectos fundamentales como el patriotismo, lo público sobre lo privado, el valor de las leyes, la libertad como factor, entre otros que vimos la clase anterior. Por favor, no se olviden sobre todo esto que estoy puntualizando. Y mucho ojo, no confundirlo república con republicanismo, aun cuando tengan que ver, o sea, prácticamente la relación sobre la cosa del pueblo no es exactamente la misma definición, por si acaso. El día de hoy vamos a ver esas formas de republicanismo, cómo se va dando. Y comenzamos con esta pregunta. ¿Alguien sabe por qué los Estados Unidos se llama así, Estados Unidos? Porque tiene bastantes estados que se han unido para formar solo un lugar. Muy bien.
Entonces, no es la conformación, por ejemplo, o la forma de organización como el Ecuador, que es un mismo territorio, pero que está dividido en provincias. En cambio, acá son estados independientes. Por eso se llama Estados Unidos, porque tiene varios estados con criterios y normas independientes, cada una de ellas que se unen para conformar este territorio. Vamos a poner atención aquí a las diapositivas que vamos a ir visualizando sobre las formas de republicanismo. Hay tres formas de republicanismo amparadas en la ley, o sea, tres formas que la ley reconoce como aquellas que son las formas del republicanismo. ¿Cuáles son ellas? Vamos a ir puntualizando. Vamos a verlo así para que sea más claro. Entonces, primera forma de republicanismo, llamada centralismo. Ayúdeme, señor Sevilla, leyendo. Modelo basado en un Estado central unitario. Esto significa que es una sola entidad jurídico-política la que detenta el poder y la soberanía sobre el territorio determinado, ejemplo Ecuador. Ya, entonces, principalmente, ¿dónde nos vamos a centrar como puntos esenciales? Estado central, ¿sí? Hay un Estado central. Este Estado central principalmente es unitario, es uno solo, no hay varios. Está a cargo de todos estos elementos, pero donde nos vamos a centrar es en lo que dice aquí, basado en un Estado central unitario, una sola entidad jurídico-política. Ejemplo, el Ecuador. No se olviden anotar, por favor, centralismo. Miren que estoy planteando aquí estos elementos. Vamos a ver. Ayúdeme. ¿Quiénes más estamos? Felipe, ayúdeme con el federalismo. A ver, modelo de Estado en el que el poder político se divide entre una autoridad nacional y distintas unidades locales autónomas llamadas provincias, regiones o estados. Cada uno de estos se guía por un gobierno soberano cuyas decisiones afectan al Estado y a los ciudadanos, ejemplo, Estados Unidos. Gracias. Entonces, aquí, aunque... Ven un segundo que se regresó esta situación por alguna razón. Ya. Aunque tenemos esta consideración, se me está pasando esta situación. Ya. Como podemos ver aquí, entonces, el modelo de Estado en el que el poder político se divide entre autoridades nacionales y distintas unidades locales autónomas, llamadas provincias, regiones o estados, es la que conforma lo que es propiamente el federalismo. Si nosotros vemos en la actualidad, por ejemplo, el Ecuador, ustedes han escuchado los GATS. ¿Qué es un GAT? ¿Alguien sabe qué es un GAT? ¿Han escuchado la palabra GAT? Gobierno Autónomo Descentralizado. ¿Alguien sabe qué significa? Todos los municipios son GATS, son gobiernos autónomos descentralizados. Estos gobiernos autónomos descentralizados tienen competencias propias dentro del ámbito territorial, pero por ello no dejan de estar dentro del marco legal de las naciones. Aquí hay que tener un poco de cuidado entre el federalismo y el centralismo, porque ustedes pueden decir, pero el Ecuador tiene provincias, el Ecuador tiene regiones, pero en esta consideración, el núcleo central jurídico está a cargo del Estado. Por ejemplo, si el Estado quiere pedir, mejor dicho, si un gobierno autónomo descentralizado, un municipio, necesita pedir alguna consideración, tiene que pedirle al gobierno central. Las jurisdicciones son claras para las
gobiernos autónomos descentralizados, pero la idea, al fin de cuentas, de los gobiernos autónomos descentralizados es tratar un poco de salir del centralismo y tratar de guiarnos un poco al federalismo. Es decir, que las decisiones no sean tan largas en la toma de decisiones. ¿Cuál es el problema en el centralismo? Principalmente que todo tiene que ir al gobierno central y que en el gobierno central se toman las decisiones. Se producen algunos problemas, los problemas que se están produciendo tal vez con la adquisición de vacunas, por ejemplo. Todo tiene que estar guiado por los gobiernos centrales. En cambio, el confederalismo es una alianza entre países independientes autónomos que se unen por temas específicos y de interés mutuo. Pueden compartir una misma constitución, moneda, ejército, demás. Las decisiones de los gobernantes afectan a todos los estados. Ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea es uno de los claros ejemplos de confederalismo. Vamos a ir viendo puntualmente uno por uno. Centralismo. Como ya vimos, es una organización estatal en que las decisiones, los proyectos de nación dependen de políticas de tipo económico, social, provienen de un centro. A estos estados se le conoce también como estados unitarios, ya que el Ejecutivo, en concordancia con los demás poderes, define las políticas. Aquí nos vamos a centrar. No se olviden tener en cuenta esto. El Ejecutivo, en concordancia con los demás poderes, es el que define las políticas de la economía y la organización de la economía. Eso, por favor, tener en cuenta. El Estado central está representado por un solo gobierno, el cual es elegido democráticamente y ya sabemos todo ese proceso. Bajo el modelo del Estado central, todas las regiones, provincias y cantones se encuentran regidas por un mismo esquema de orden jurídico. Esto es fundamental. Y aquí es donde nos diferenciamos, por ejemplo, del federalismo de los Estados Unidos. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso del Ecuador, si ustedes se dan cuenta, todas las normas, las leyes no dependen de las provincias. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Hay estados que son o tienen independencia jurídica y, por ejemplo, hay estados donde hay pena de muerte y otros estados no tienen. Hay estados donde, por ejemplo, las normas de circulación son penadas de una forma y en otros de otra. Las deudas o los, las regulaciones, el IVA, los impuestos, todo eso está regido por cada estado. En el Ecuador no funciona así. En el Ecuador todo está normado desde el gobierno central. Eso se llama centralismo. En esta perspectiva puede ser el ejemplo de la imagen. Aquí hay un solo gobierno, una sola cabeza, y a partir de esta cabeza se van a ir determinando las decisiones de cada una de las provincias, de cada uno de los elementos que se interrelacionan. Tomar en cuenta eso, porque ustedes pueden decir, en la definición decía claramente aquí que el federalismo son llamadas provincias, regiones o estados, y el Ecuador tiene regiones o provincias. ¿Dónde se encuentra la diferencia? Principalmente en lo que les puntualicé, en la parte de aquí, el modelo central, todas las regiones, provincias, cantones, están regidas por un mismo esquema jurídico, económico, político y social. No se olviden puntualizar eso. No se olviden tener en cuenta esta consideración que les estoy recalcando aquí. Tomarán nota de eso porque ustedes pueden decir, el Ecuador también es federalista y no lo es. ¿Dudas, preguntas, inquietudes sobre el centralismo? Entonces, el Ecuador y la mayoría de los países latinoamericanos son centralistas porque todas las decisiones en cuanto a económico, político, social, jurídico se basan en el centro, en un solo grupo. Vamos con el federalismo. La palabra federalismo viene del latín fedus, que significa pacto o alianza. El federalismo es un acuerdo establecido entre varios o entre varias unidades, entre varios grupos que conforman esta consideración.
Los estados federados gozan de autonomía y competencia exclusivas en las cuales el gobierno federal central no puede inmiscuirse. Si un estado determina que esta ley es la mejor para su estado, el estado central no puede inmiscuirse. Por ejemplo, hay estados en los Estados Unidos que no aceptan, qué sé yo, el juego de azar. El estado central no puede inmiscuirse en esas decisiones, en esa toma de decisiones. El primer estado federal en América fue los Estados Unidos. Venezuela, Argentina y México también son, en este sentido, estados federales. Si nosotros vemos, México directamente se llama los Estados Unidos Mexicanos. Sí, es el nombre completo de México. Así que hay que ir considerando. Como ven, la mayoría, en su minoría, son federados. En la mayoría de los países de América Latina son principalmente gobiernos centrales. ¿Cómo funciona el federalismo? Esto es federalismo contra centralismo. En el centralismo, un solo elemento controla todo, determina leyes, normas. En cambio, en el federalismo hay varios grupos, varios estados, varias provincias que toman decisiones sobre un tema conjunto. Es decir, los Estados Unidos tienen un mismo presidente, uno solo, pero ese presidente, para que tome decisiones, tiene que involucrarse dentro de cada una de las decisiones particulares de cada estado. Y cada estado comparte esas decisiones en base a las necesidades particulares. Puede ser beneficioso el federalismo porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un problema en una provincia X, tenemos que esperar que esa propuesta llegue al gobierno y el gobierno determine si es correcto o no. En cambio, si es un estado federado, puede tomar decisiones oportunas bajo las necesidades. En el caso de los Estados Unidos es más conveniente el federalismo por la extensión del territorio. Entonces es muy difícil que el gobierno llegue a todos los lugares y cada uno de los estados toma decisiones particulares. Es muy importante tomar esta consideración. ¿Por qué razón? Porque de todos modos el Ecuador ha intentado introducir esto de los gobiernos autónomos descentralizados que fomenten o fortalezcan el gobierno central y se puedan tomar decisiones oportunas. Es algo de los cambios desde la Constitución de 2008 que instauran una posibilidad de que los gobiernos autónomos descentralizados tomen decisiones. Vamos con otra consideración. Confederalismo. Este confederalismo es un sistema político que consiste en la unión o alianza entre dos o más repúblicas soberanas e independientes que comparten intereses en común con la defensa del territorio nacional. Entonces, ¿para qué principalmente se unen? Sobre todo para defensa. Este es uno de los criterios principales. Para políticas migratorias, por ejemplo, la Unión Europea tiene una misma política migratoria para todos los países miembros. Cada persona que pertenezca, por ejemplo, a Francia puede movilizarse a todos los demás países independientemente porque pertenece a la Unión Europea. Toman decisiones frente a esta consideración. Por ejemplo, si le atacan a un país de la Unión Europea, atacan, qué sé yo, España, todos los países miembros de la Unión Europea apoyan a ese Estado. La creación de un mercado común también. La Unión Europea además ha creado una moneda común. El euro es una moneda generada a través del confederalismo. La integración regional de políticas y demás consideraciones. Se forman así asociaciones o mancomunidades de Estado. Estas perspectivas principalmente están guiadas hacia pactos internacionales. En América Latina se ha intentado muchas veces este tipo de confederalismo. Muchas veces. No se ha logrado, creo yo, llegar a confederalismos. La UNASUR, por ejemplo, no llegó a nada, que fue una organización que intentó organizarse, como ven aquí, la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, intentó organizarse con una perspectiva como la Unión Europea. Pero América Latina no tuvo el apoyo y ustedes pueden saber que una de las sedes del Ecuador y su sede de la UNASUR quedó
vacía, ni siquiera se la utilizó. Entonces, estos procesos en América Latina no se han logrado. Fue el gran sueño de Simón Bolívar, la unión de toda América Latina, sobre todo de América del Sur, de toda América del Sur, unificarse y tener un gobierno en el cual podamos tener una especie de confederalismo. Aquí están los ejemplos. Estos son la Unión Europea que nosotros conocemos, a excepción de Inglaterra y, mejor dicho, todo Gran Bretaña, que se salió del pacto de la Unión Europea y está fuera. El resto de Europa, de los países que ustedes pueden observar aquí, conforman la Unión Europea. No todos, pero la mayoría. En la UNASUR conformábamos los países que pueden observar aquí, principalmente, pero comenzó a caerse esta perspectiva. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Hay alguna inquietud, alguna duda? ¿Está claro los 3 elementos? Se necesita que se repita, porque si no vamos a hacer un trabajo. Pregunten antes de que les pida que pongan diferencias entre cada uno de estos elementos. Vamos a, entonces, de lo que pudieron observar, vamos a definir, hacer nuestro propio cuadrito. Evidentemente, vamos a poner formas de republicanismo. Van a identificar claramente que era el centralismo y un ejemplo que no sea Ecuador. Van a identificar que es el federalismo y otro ejemplo que no sea Estados Unidos. Y van a poner confederalismo. Van a explicar y poner un ejemplo que no sea la Unión Europea. ¿Dudas, preguntas, inquietudes de lo que hay que hacer? ¿Está claro? Ponemos formas de republicanismo. Hacemos este mapa conceptual. Explicamos, explique cada uno de estos. Explica y luego pone un ejemplo de cada uno, que no sea aquí ni Ecuador, ni aquí Estados Unidos, ni aquí la Unión Europea. Lo van a hacer en este momento que tienen tiempo. Nuevamente, ¿alguien dudas, preguntas, inquietudes? ¿Está claro? Definan correctamente, no hagan por hacer. Traten de sacar este cuadro que el momento en el cual ustedes tengan que repasar, revisar, simplemente revisen el cuadro, no tengan que revisar todo lo que estuvimos viendo aquí. De hecho, con eso cerramos esta clase.